Buenos días a todos. Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días. Ok, vamos a continuar con las paredes craneales. Yo creo que sí alcanzamos a ver las tres que nos faltan hoy. Es un tema sencillo. Ok, la siguiente región es el occipito frontal. Y como su nombre nos dice, pues ubica toda la parte superior de la bóveda craneal. La parte más anterior a la parte más posterior. Región más elevada y extensa de las paredes craneales, por lo tanto es impar, central y simétrica. Sus límites es una línea curva con concavidad hacia abajo, que viene siendo, esto va a ser una constante en las regiones superficiales sobre todo, en donde el límite superior va a ser el límite inferior de otra y viceversa. Básicamente viene siendo el límite superior de la región ciliar, ¿sí? El contorno, ¿sí? Una línea de concavidad, básicamente lo que viene siendo el borde superior del arco superciliar, que parte de la eminencia frontal media o glabela, es decir, de aquí, hacia afuera hasta la apófisis orbitaria externa. Posterior va a ser, esta es más nítida, esta es un poco más difusa, esta sí se puede identificar más fácilmente. Va a ser la protuberancia occipital externa y las líneas nucales superiores de ambos lados. Laterales, este límite sí va a ser un poco más irregular. Es una continuación de la línea nucal superior, pasando por encima de la apófisis mastoides. ¿Sí? La línea curva temporal superior hasta llegar a la apófisis orbitaria externa. Los planos anatómicos vienen siendo piel, tejido celular subcutáneo, plano musculaponeurótico, plano subaponeurótico, periósteo y el hueso. Piel. Bueno, el espesor de la piel varía, el cual aumenta de delante hacia atrás. La parte correspondiente a la frente está desprovista de pelo. La implantación del cabello varía según el individuo. Obviamente en las mujeres es más regular, en el hombre pues nos va creciendo la frente conforme pasan los años. El cabello irradia alrededor de un punto central, que es la imagen que estamos viendo aquí, o remolino, el cual se ubica más o menos a la mitad de bregma. Bregma es ya saben cuál es el punto craniométrico, donde se intersecta la sutura coronal y la sagital, ahí es bregma. De la mitad del bregma a la nuca y recibe el nombre de espiga. El que comúnmente se le conoce como remolino, su término correcto es espiga. La piel de esta región es rica en glándulas sebáceas y sudoríparas. Algo también característico del cuero cabelludo es que es ricamente vascular. Un golpe pues en la cabeza ya ven que es muy escandalosa. Si les hace un chipote, incluso si se les llega a abrir la piel, hay un sangrado profuso. Tejido celular subcutáneo, el panículo adiposo en esta región es muy singular. Está constituido por trabéculas conjuntivas gruesas y cortas que van de capa profunda de la piel al plano musculaponeurótico. Debido a esto, estos tres planos están íntimamente unidos, dificultando la disección del músculo frontal, occipital y la aponeurosis epicraneal. ¿Sí? Básicamente lo que viene siendo la piel, tejido celular subcutáneo y el plano musculaponeurótico están íntimamente ligados. De hecho, ahorita si me estoy manipulando el cuero cabelludo, ¿sí? Estoy sintiendo que se están moviendo los tres planos, tanto la piel como el tejido celular subcutáneo y los músculos. Incluso me estoy manipulando aquí y siento tensión acá atrás. ¿Sí? Estoy jalando un poquito lo que es el músculo occipital. El plano musculaponeurótico, pues ya saben, compuesto por el músculo frontal, occipital y la aponeurosis que los une, la aponeurosis epicraneal. Debajo de este plano
En un plano subaponeurótico está constituido por un tejido conjuntivo extremadamente laxo, desprovisto de grasa, el cual permite el libre deslizamiento de las capas precedentes, algo característico de esta zona, lo que acabo de hacer. ¿Sí? Permite que estos planos se deslicen en la bóveda craneal. Entre esta capa y el periósteo, existe un espacio seroso denominado supraperióstico, el cual permite el movimiento de vaivén del cuero cabelludo y una fácil disección para exponer la cara exocraneal de la calota. En cirugía plástica, ¿sí? Hay el procedimiento de hacer un colgajo frontal, es decir, prácticamente hacer un corte aquí en la implantación del cuero cabelludo y bajar todo esto. Hacer esta maniobra es muy fácil para los cirujanos plásticos, ¿sí? Y es gracias a esto, ¿sí? Periósteo, pues ya obviamente la envoltura del hueso, denominado en esta región como pericráneo. Este se adhiere débilmente al hueso, es poco vascularizado, por lo que tiene un papel insignificante en la osteogénesis. Y por último, el plano esquelético constituido por el frontal, parietales y occipital. Ok, esto es lo sencillo, lo complicado es esto, vasos y nervios. El contenido de esta región. Arterias vamos a encontrar a la supratroclear, la supraorbitaria, ambas vienen de la oftálmica, ramas terminales de la temporal superficial, la auricular posterior y la occipital. Dichos ramos terminales se anastomosan confundiéndose entre sí. Es decir, que todas estas ramas que acabo de mencionar en esta zona se van a comunicar. ¿Sí? Ahorita les pongo una imagen. Venas se disponen como sus homólogas arterias en un amplio plexo, una red venosa básicamente. Al igual que las arterias, estas se disponen en el plano subcutáneo, se dividen en tres segmentos, las venas anteriores, representadas por las venas supratroclear y supraorbitaria, pues básicamente homólogas, que desembocan en la vena facial, las venas posteriores, que vienen siendo venas occipitales, afluentes de la yugular externa, si recuerdan, y las laterales que van a drenar en las venas temporales superficiales, que como ya saben, de las descripciones que ya hemos visto, van a formar o la vena yugular externa en la literatura francesa o la vena retromandibular en la literatura anglosajona. Básicamente son homólogas estas dos. Nervios, esto es lo complicado. Y les digo, en esto hago mucho énfasis. Deben saber diferenciar entre nervios motores y sensitivos. No sé por qué se les complica a muchos de mis alumnos de semestres pasados, se les complicaba esto. Sí, espero que a ustedes no. Nervios motores, vamos a encontrar el nervio frontal del facial, el nervio auricular posterior, ramo extrapetroso del facial, y el nervio suboccipital de los troncos posteriores de los nervios cervicales. El suboccipital nada más lo mencioné, pero no lo vimos a profundidad. Y sensitivos, nervio supratroclear y supraorbitario, y ya saben sus dos ramas, frontal interno, frontal externo. El nervio temporal superficial, es decir, ya en la parte lateral, más o menos este nivel, que viene del aurículo temporal del mandibular, y el nervio auricular mayor del plexo cervical. No confundir el auricular mayor con el auricular posterior. ¿Sí? Este es sensitivo, este es motor. Aquí lo tenemos una imagen. Estas venas que están aquí, de la parte anterior, los que están más pegados a la línea media son las supratrocleares, no hay pierde. Y las que están más laterales son las supraorbitarias. ¿Sí? Las que están aquí en la parte lateral son ramas de la temporal superficial. ¿Sí? Esta y esta. Esta debe ser del auricular posterior, esta ramita, este de acá. A ver si no me equivoco. Ah, claro que sí, aquí está, arteria auricular posterior, esta. Y las que están más atrás deben ser las arterias y venas occipitales. Estas de aquí.
Nervios. Aquí los nervios se ven en color negro. ¿Sí? Ya saben. Para ubicar los nervios de aquí, de la línea media hacia afuera, es supratroclear, frontal interno del supraorbitario, frontal externo del supraorbitario. Miren, aquí supratroclear, este sería frontal interno y este tal vez frontal externo. Este en un mini la puse y causó mucha confusión en mis alumnos, entonces ya la cambié, ¿sí? Porque como que sí, como que incluso hasta veo nervios de más. Supratroclear, este pudiera ser el frontal interno y estas probablemente ramas del frontal externo, pues no vemos a nivel de la órbita como para ver su procedencia y estar seguros. Modelos en el laboratorio sí están bien delimitados, que por lo visto ya no nos va a tocar ir al laboratorio. Eh, bueno, y por ahí me enteré que en algunos semestres ya están yendo por lo menos al laboratorio. La doctora Lupita no me ha mencionado si nosotros vamos a ir por lo menos al laboratorio. No estaría mal que fueran por lo menos una o dos veces. Eh, habríamos que organizarnos, ir, no sé, la mitad del grupo una hora y la otra mitad a otra hora para que no se llene. Pues tengo que ver a la doctora Lupita Cornejo. A lo mejor la veo hoy la voy a visitar y hablar de a ver si a nosotros, si a ustedes les dan oportunidad de entrar al laboratorio. ¿Ustedes ahorita están entrando a alguno de alguna otra materia? Ninguno. Ok. Muy bien. Pues ¿Alguna no, duda? ¿Perdón? ¿Perdón? perdón, es que iba a contestar su pregunta de ahorita. Ajá. No hemos ido a ninguno, nada más el lunes, bueno, este lunes y el lunes pasado fuimos a una práctica de soporte vital y ya. Nada más. Ok. Sí, voy a preguntarle a la doctora Lupita si va a haber oportunidad. Porque de laboratorio son 3 horas. Yo creo que en una hora puede ir un tercio del grupo y así sucesivamente, para que no se Bueno, llene. a nosotros los jefes de grupo nos dijeron que sí estaban dejando ir, pero nada más de grupos de 5. De 5, muy poquitos. No, y ustedes son 40, ¿no? 42. No, 41. Son 41. Mm, ya. Pues ya que los vacunen a ustedes ahí. Y está sola, está solo ahí la estación para vacunar. Pues mejor que los empiecen a vacunar ustedes como estudiantes. O prefieren que se echen a perder las vacunas. Ay, ok. ¿Sí podemos ir, doctor, a que nos vacunen? No, que yo sepa, no. Creo que solamente están. Es que les digo, ay. Bueno, es la curva de aprendizaje, me imagino, ¿no? Se supone que nada más es para los de la tercera edad, pero ahorita está solo el centro de vacunación. Incluso ayer mandó un mensaje a la doctora Lupita de que pasáramos la voz a la gente de la tercera edad que se fuera a vacunar. Bueno, pues si no quieres, pues, si no quieren, no nos vas a obligar, ¿no? Y mejor vacunen vamos, a los estudiantes, ya que para que puedan regresar a la universidad. Pero yo creo que van a terminar haciendo eso, porque creo que en Estados Unidos creo que ya están vacunando así a todo mundo y de hecho ya está, me he enterado tengo un compañero, colega, que se va a ir a Estados Unidos a vacunar, nada más a eso va a ir. O sea, están vacunando incluso hasta turistas en Estados Unidos. Profe, ¿Sí? en Estados Unidos ya se vacunan en Walmart y en todas las tiendas y en todos Sí, lados. sí, pues es que yo creo que así debería ser, ya De para... hecho, sí, o sea, en las tiendas vas a un Walmart y te puedes vacunar en las farmacias también. Ujú. Sí, Entonces ya, pues ya deberían de hacer eso ya para que todos. sí, pues ahora sí que ya. Ay, profe, pero pinche sistema mexicano inmenso. Estamos bien Sáquenme jodidos. de Latinoamérica. Bueno, es que sí, obviamente Estados Unidos tiene más infraestructura. Sí, México pues no la tiene. De hecho, la universidad tiene la infraestructura, por eso hay centros de vacunación muy grande ahí. Pero eso de los frigoríficos no es cualquier cosa, ¿eh? Tengo un tío que se dedica a eso y no, sí es complicado. Pero de todos modos, o sea, ¿para qué quieren tener el centro de vacunación completamente vacío? Ya mejor ábrelo al público en general. Hay mucha gente
que ya quiere vacunarse, nada más no puede o está limitado porque no pertenece a la tercera edad. Ay, pero bueno, esas son decisiones que vienen ya más de más arriba, pero ojalá pues sean más flexibles en ese sentido. Ok, bueno, de linfáticos aquí tenemos una imagen en donde va a drenar la linfa a los diferentes grupos de los ganglios linfáticos, los occipitales, los mastoideos, los parotidios y los submandibulares. Los linfáticos, al igual que las venas, nacen de una rica red que se divide en tres grupos, como estamos viendo aquí, grupo frontal, grupo parietal y occipital. Y a su vez el frontal se subdivide en otras dos. Los linfáticos occipitales terminan en los ganglios occipitales, obviamente. A nivel de la inserción del músculo esternocleidomastoideo y trapecio, los parietales, que pasan por delante de la oreja, terminan en los ganglios parotidios, como estamos viendo aquí. Y los que pasan por detrás van a terminar en los mastoideos. Fácil de entender esta imagen. Y los frontales siguen los vasos de la vena facial, como estamos viendo aquí. Y terminan en los ganglios submandibulares, en esta zona. Los vasos linfáticos frontales posteriores terminan en los parotidios. Ok. Y eso sería todo de la región occipitofrontal. ¿Alguna duda? ¿No? Ok. A ver. Ok. Entonces vamos con la siguiente. La región temporal. Esta sí, sí pongo un poquito más de énfasis en la región temporal. Obviamente por su contenido, el músculo temporal. Ok, región temporal. Ocupa la cara lateral del cráneo. Podría considerarse como el conjunto de partes blandas que recubren a lo que se conoce en osteología como fosa temporal. Fosa temporal, si recuerdan, pues yo creo que ya se saben los límites, ¿no? Límites, el límite anterior viene siendo el borde posterior del malar. Bueno, aquí indago un poquito más, pero básicamente son los mismos que la fosa. La apófisis cigomática del frontal y la cresta temporal del frontal. Es igual, aquí nada más un poquito más específico. El límite posterior, igual que la fosa, parte posterior de la línea curva temporal superior. ¿Sí? Superior, la línea curva temporal superior. Y la inferior, ya saben, la línea imaginaria que parte del arco cigomático. Este límite es muy subjetivo, bueno, ya lo sabíamos desde que vimos fosa. Ya que como veremos, la fosa temporal se abre ampliamente a la fosa cigomática. Ya saben, es los mismos límites que la fosa. Si recuerdan fosas, pues esto se les va a facilitar bastante. Planos anatómicos, aquí hay un poquito más. Tenemos la piel, tejido celular subcutáneo, la aponeurosis epicranial, la aponeurosis temporal, que esta es muy gruesa, esta aponeurosis, es algo muy característico de esta. La aponeurosis epicranial solamente se va a encontrar en la parte más superior y conforme desciende se va a ir adelgazando, ¿sí? Pero esta sí es muy resistente, muy fácil de identificar. Después de la aponeurosis, pues está el plano subaponeurótico y muscular, el músculo propiamente dicho. Abajo del músculo tenemos el tejido celular adiposo. Después la envoltura del hueso y el plano esquelético. Muy bien, la piel. La piel es fina y desprovista de pelo en la parte anterior. Deja ver por debajo flexuosidades de la rama anterior de la arteria temporal superficial, por aquí. ¿Sí? De hecho, aquí en algunas personas se les alcanza a ver el relieve de la vena temporal superficial. Incluso aquí pueden palpar el pulso de la temporal superficial. Miren, ahí donde coloqué mi mano, ahí estoy sintiendo el pulso de la arteria temporal superficial, en esa zona. La cual es más notoria en ancianos y en pacientes con arteriosclerosis. Si ven muy marcado aquí,
¿sí? Ahí, pues, una de dos, o es un paciente ya muy mayor o es un paciente con arteriosclerosis y sin que ustedes se lo pregunten en la historia clínica, o es más, el paciente sin saberlo, ustedes ya pueden sospechar de esto. El simple hecho de ver muy notorias los vasos sanguíneos en esta zona. ¿Sí? Ok, también se notan cuando hay migrañas. Migrañas, fíjese que ese dato no lo tengo. Bueno, yo fui migrañoso y la verdad es que nunca me fijé. Porque cuando la Ajá. gente sufre migraña, ahí por lo general se está pues como masajeando, Ajá. porque se siente mucho el pulso de ese lado, porque duele mucho. Sí, obviamente la migraña sí tiene que ver con un proceso vascular, pero tiene que ver más en el endocráneo y no por fuera. ¿Sí? Cuando una persona hace un coraje, o sí se les nota más, eso sí. Pero durante una migraña, pues la verdad es que no, sí, no lo he notado. Es que sí, el dolor migrañoso empieza de aquí y se va extendiendo hacia acá. Así, de esta Ah, ok, forma. gracias, Doc. Sí. Mm, sí, felizmente puedo decir que ya no sufro de migraña. Y yo creo que no me van a creer con que me lo quité. Ahí. Solamente tuve que ofrecer la sangre de unos cuantos alumnos ahí, al dios Moloch, y ya con eso se me quitó. No, no se crean. Con acupuntura. Eso de las agujas sí sirve, ¿eh? A mí cuando me dijeron que se me iba a quitar la migraña y que ya nunca me iba a volver a dar, yo no le creía a la doctora. Sí, sí, ahorita, cómo no. Y sí, ya tengo 10 años sin una crisis de migraña. Sí, mi primer crisis de migraña me dio a los 21 años, sí, cuando estaba haciendo mi servicio social en el Hospital Hidalgo. Ahí me dio mi primera crisis de migraña. Tejido celular subcutáneo, bueno, en su espesor se ubican los vasos y nervios superficiales que veremos más adelante. Esto es algo también no conforme con diferenciar nervios motores y sensitivos, también debemos diferenciar nervios profundos y superficiales. ¿Sí? Es algo que tiene característico esta zona. Es de los pocos, ¿eh? No hay muchas regiones que tengan eso, que tengan inervación profunda y inervación superficial. La aponeurosis epicranial es la expansión lateral de la aponeurosis. Desciende la región temporal en forma de una lámina celulofibrosa muy delgada, la cual se va adelgazando conforme se acerca al arco cigomático. Lo que les decía, la aponeurosis epicranial está desde aquí y conforme desciende se va adelgazando y se va perdiendo, se va difuminando. Si adhiere a la aponeurosis, adhiriéndose a esta aponeurosis aparecen los músculos auricular superior y el anterior. La aponeurosis temporal es una lámina fibrosa, resistente, brillante y nacarada, con la misma forma general que el músculo que lo recubre. En su inserción superior, la aponeurosis parece continuarse con el periósteo de la región occipitofrontal. Ok. Aquí la tenemos, el primer plano, se ha disecado lo que es la piel y el tejido celular subcutáneo. Y aquí vemos la arteria y vena temporal superficial. ¿Sí? Y estos son ramos de también los temporales superficiales que vienen del aurículo temporal. Estos ramos. Esto ya es debe ser del auricular, no, del occipital menor. 5, a ver. Sí, no. Ramos auriculares superior y posterior. Ah, no, este es el auricular posterior del facial. Este de aquí. El plano subaponeurótico y muscular. Por debajo de la aponeurosis nos encontramos con los tejidos blandos que ocupan la fosa, pues básicamente solamente es el músculo temporal y los vasos y nervios profundos. Y en los espacios, porque obviamente no todo el músculo temporal ocupa toda la fosa, hay algunos espacios que quedan vacíos y ese espacio vacío va a estar relleno de este tejido celular adiposo.
Es el siguiente plano. El músculo temporal, vasos y nervios profundos no rellenan por completo la fosa temporal, lo que les acabo de decir. Dichos espacios están ocupados por el tejido celular adiposo, el cual es más abundante en la parte externa e inferior de la fosa, rodeando al músculo en su borde anterior y se acomoda entre el músculo y el plano esquelético. Este tejido celular adiposo, en conjunto con el tejido celular adiposo que encontramos en la fosa temporal, fosa cigomática, región geniana y maseterina, es lo que se conoce como la bola adiposa de Bichat. ¿Sí? Es lo que ahorita está muy de moda, el quitarse la bola adiposa de Bichat para hacer que el paciente se le noten más los pómulos. Creo que ya se los había mencionado, ahorita está muy de moda hacer la bichectomía. No lo recomiendo porque si se fijan tiene su función, ¿sí? Tiene la función de rellenar espacios vacíos, ¿sí? Hasta ahorita, obviamente hay cirujanos maxilofaciales que lo hacen y no les importa, porque obviamente lo que les importa es el dinero, pero hay otros que dicen no se debe de quitar porque es el relleno de estos espacios. Y hasta la fecha no se sabe qué consecuencias puede traer el quitar ese relleno, ¿sí? Ya probablemente en un futuro se vea. De la misma forma que, por ejemplo, con los implantes mamarios, al principio se metían bolsas de silicón y al principio pues todo bien, ¿no? Pero después empezó a provocar problemas de reacción muy severos, ¿sí? Incluso hasta hay una película de eso, no sé si alguno de ustedes la ha visto. Sí, ahorita al principio cuando recién se empiezan a hacer un procedimiento quirúrgico, a lo mejor no da problemas, pero no se sabe qué problemas a largo plazo puede llegar a dar, ¿sí? Entonces no es muy recomendable, ¿sí? Además de que eso sí está comprobado, va a provocar envejecimiento prematuro. Periósteo, o sea, en la envoltura del hueso, y el plano esquelético. La fosa temporal está formada por 4 huesos: frontal, parietal, ala mayor de los esfenoides y la escama del temporal. Y ya saben, la unión de estos 4 huesos conforman el punto, más bien el área, porque realmente no es un punto, terion. Aquí lo tenemos, ya se dice con lo que es la aponeurosis epicranial, esta, y la aponeurosis temporal. Ambas se han disecado y ya llegamos a lo que es el músculo temporal. Esto amarillito que se ve aquí es el tejido celuloadiposo. Así tal cual se ve, ¿eh? En una cirugía así se ve, así tal cual. Muy característico ese tejido. Vasos y nervios. Los vasos y nervios se disponen en 2 planos. Atención con esto, ¿eh? Hago mucho énfasis en el examen final en esto, ¿eh? Pues atención. Del plano superficial, ubicados entre el tejido celular subcutáneo y la aponeurosis epicranial, las arterias son la rama parietal y frontal de la temporal superficial. Esta última muy superficial y palpable, como ya les dije, si ponen su manita aquí, van a sentir el pulso de esa arteria. Ramos terminales de la arteria auricular posterior y occipital, a las cuales se anastomosan con las temporales superficiales. Venas son homónimas a las arterias. Linfáticos, los linfáticos superficiales, terminan en los ganglios parotídeos y mastoideos. Nervios motores, acuérdense, superficiales, solamente va a estar el ramo temporal del facial para inervar a los músculos auriculares. Atención con esto, que me encanta preguntar esto en el final. ¿Sí? Nervios sensitivos, el nervio temporocigomático del nervio maxilar y ramos temporales superficiales del aurículo temporal del mandibular. Tiene sentido, ¿no? Sensitivos. Plano profundo. Los vasos y nervios profundos se encuentran en el plano subaponeurótico y muscular. Arterias, pues obviamente son las 3 arterias temporales profundas. La posterior, que viene de la temporal superficial, según Testi, y la media y anterior, que viene de la maxilar interna, igual, según Testi. Si descripción anglosajona, sería posterior
y anterior de la maxilar interna y la media de la temporal superficial. Venas, las venas acompañan las arterias, las cuales siguen con bastante exactitud, es decir, son homólogas y son afluentes de la maxilar interna o plexo pterigoideo. Eso sí, todas van a la maxilar interna, a la vena maxilar interna. Nervios, atención con esto, porque como les digo, me encanta preguntar esto. En este plano solo hay nervios motores, no hay nervios sensitivos profundos, ¿sí? ¿Y cuáles van a ser? Pues ya saben, el nervio temporal profundo posterior del temporomaseterino, el temporal profundo medio, que viene directamente del tronco anterior del nervio mandibular, y el nervio temporal profundo anterior, que viene del temporobucal. Linfático, los vasos linfáticos terminan en los ganglios parotidios superiores. ¿Okay? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿No? A ver, entonces, ¿cuáles son los nervios sensitivos profundos de la región temporal? ¿Cuáles son? Solo hay motores. Solo hay motores, así es. ¿Y cuáles son? Temporal profundo anterior. Este es el temporobucal, de hecho ahí se ve el tronco temporobucal, temporal profundo anterior, y este es el bucal. Sí, se va acá, hasta acá. Temporal profundo medio, este, y el temporomaseterino, que se desprende en nervio maseterino. Vean, aquí está atravesando la escotadura sigmoidea. Y temporal profundo posterior. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda? ¿No? Profe, yo tengo una duda, pero Sí, así a ver. como que fuera de, en una persona quemada ya pues, gravemente, ¿es posible ¿En una qué? Casi no le escucho. en una persona quemada, o sea, ya gravemente, es posible notar los nervios todavía? Ay, no le escucho bien. Es que como que se baja el volumen, se sube y se baja. A ver, ¿en una persona que ha sufrido qué? Que está quemada Ajá, completamente, ¿es ajá. posible notar los nervios todavía? ¿Notar los nervios en una persona quemada? Ajá. Fíjese que no tengo, ahora sí que no tengo experiencia clínica en una persona en quemados. Sí, no sabría decirle si todavía se llegan a ver. Difícilmente, yo creo. Sí. Pero no le tengo el dato. Ahora sí que como no es mi área, eso habría que habría que ver en cirugía plástica. Ahí eso sí sería pregunta para un plástico. ¿Sí? Para cuando se tenga que hacer una reconstrucción de un paciente muy quemado, ver si todavía es posible. ¿Sí? Eh, Básicamente usted lo que pregunta es si se conserva la integridad del nervio, ¿no? Sí, Pues depende. Sí, depende en qué grado sea. Ya ve ya los 3 grados de quemadura, grado 1, grado 2 o grado 3. Yo creo que en un grado 3 difícilmente se van a conservar los superficiales, ¿sí? Pero pues no, yo no tengo experiencia en eso. Eso no es mi área. Y no creo que lo llegue a ver algún día. Sí, cuando estuve en el hospital Hidalgo nunca me tocó ver un quemado. ¿Sí? Me tocó ver gente que sí, fracturas faciales, eso sí me tocó ver mucho, pero quemados no creo que nunca me tocó ver uno. Okay. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces vayamos con la última región de paredes craneales. Es cortita, muy pequeñita. La región mastoidea. Es una cochinadita apenas. Ok, región mastoidea. Como su nombre lo dice,
va a ser únicamente lo que es el relieve de la apófisis mastoides. Exactamente, aquí atrás de la oreja. Esa es la región mastoidea. La región mastoidea, como la apófisis mastoides que le sirve de substrato esquelético, ocupa la parte más inferior del plano lateral del cráneo. Sus límites, el límite superior es ahí no lo tenemos que imaginar. Línea transversal, que es una prolongación posterior del borde superior de la raíz longitudinal del arco cigomático. Es decir, ubicamos el arco cigomático y nos seguimos para atrás, atravesamos el pabellón auricular y ese va a ser el límite superior de la región mastoidea. El límite inferior, ese sí se puede definir bien, es el vértice de la apófisis mastoides. Anterior es una línea que pasa por la parte posterior del pabellón auricular y el borde anterior de la apófisis mastoides. Igual se puede ubicar perfectamente bien. Y el posterior, pues es el borde posterior de la apófisis mastoides, prolongándose hasta asterion. Planos anatómicos: piel, tejido celular subcutáneo, aponeurosis superficial, capa muscular, periósteo y plano esqueletal. Piel. En la anatomía de superficie solo es destacable el surco auriculomastoideo, es decir, si ponemos el dedo acá atrás, entre lo que es la concha, el pabellón auricular y la apófisis mastoides van a sentir un surco. Ese es el surco auriculomastoideo, el cual se encuentra escondido detrás de la oreja. La piel es delgada y fina, con poca movilidad y desprovista de pelo. Después encontramos tejido celular subcutáneo, no tiene nada en particular. La aponeurosis está representada por la aponeurosis epicranial, la cual va a fusionarse con los tendones de los músculos que se insertan en la mastoides. Sobre su cara externa se inserta el músculo auricular posterior. Capa muscular corresponde al músculo occipital, esternocleidomastoideo, esplenio de la cabeza y longuísimo, pero solamente su parte más superior, obviamente, ¿sí? Que están por ahí. Periósteo. Un detalle particular del periósteo de esta región es de que se continúa con el periósteo del conducto auditivo externo óseo. Plano esquelético, superficie exocranial de la apófisis mastoides. Bueno, aquí no tiene gran ciencia. Vasos y nervios, esto es lo complicado. ¿Sí? Arterias son arteriolas de bajo calibre que vienen del auricular posterior y el occipital. Venas de pequeño calibre y numerosas desembocan en la vena auricular posterior y vena occipital, pues homólogas. Merece especial mención la vena mastoidea que comunica el drenaje venoso intracraneal con el extracraneal. Ya saben, de la apófisis mastoides hacia arriba y atrás, ahí podemos encontrar el agujero mastoideo, si recuerdan osteología, y por ahí pasa esta vena. Linfáticos siguen una dirección descendente hasta llegar a los ganglios mastoideos. Nervios motores y sensitivos. Motores, el auricular posterior del facial, para el músculo occipital, y el occipital mayor. ¿Sí? Este viene de los troncos posteriores de los nervios cervicales. Estos es un nervio que se los menciona, pero no indagamos mucho. Nervios sensitivos, el auricular mayor y el occipital menor del plexo cervical. Aquí lo tenemos. Este es el auricular posterior. ¿Cómo lo sé? Porque llega al músculo. ¿Sí? Y además porque aquí dice. ¿Sí? Este debe ser la arteria y vena auricular posterior y esta la occipital. Este nervio, este viene siendo el occipital menor y este debe ser el auricular mayor. Si no me equivoco, sí. Así es. Bueno, yo se los di con los nombres de auricular mayor y occipital menor. Sí, pues si por ahí tienen su práctica, pues ya se las estoy resolviendo. ¿Sí? Arteria y vena occipital, arteria y vena auricular posterior, nervio auricular posterior del facial, auricular mayor y occipital menor. ¿Sí? Y ganglios
mastoideos. Músculo auricular posterior y este pues viene siendo lo que es fibras del trapecio, sí, ya lo veo muy atrás, o del esternocleidomastoideo. A ver, número 3, extremidad superior del esternocleidomastoideo. Ok, sí, es este. Ok. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Muy bien. Está sencillo, ¿no? Lo de las regiones. Porque en teoría ya todo esto ya lo vimos, ya nomás lo estamos viendo por partes de cabeza y cuello. Ok. El día de mañana vamos a tener la práctica de neuro 1, trigémino y facial, ¿sí? Y el martes continuamos ya con la siguiente unidad. Hasta aquí termina la unidad 3. Seguimos con la unidad 4, que viene siendo regiones superficiales, pero ya de la cara. De paredes craneales no indago mucho. De la práctica, de hecho, de la práctica de paredes craneales me sirve más como preámbulo para regiones superficiales, que sí es más extensa, porque son muchas. ¿Sí? De aquí, paredes craneales nada más son 4. Y que les sirva de práctica para lo que se viene, porque regiones superficiales de la cara, no sé por qué se les complica bastante. ¿Sí? Es, digamos, de los minis, los que más reprueban. De los que más reprobaban, bueno, a ustedes les fue muy mal en osteología, pero pues es que también tienen la desventaja de que no entraron al laboratorio. Pero históricamente los minis más difíciles han sido neuro 1, trigémino facial, y regiones superficiales. No sé por qué esos dos son los que más me reprobaban. ¿Sí? Bueno. Oiga, profe. ¿Sí? Entonces el mini de esta semana vi que dura 10 minutos. ¿Es por lo mismo? Sí, así es. ¿Va a venir nada más trigémino y facial o también los primeros pares craneales que vimos? No, solo trigémino facial. Ah, perfecto, profe. Gracias. Sí, no, bueno, además de que el 1, 2, 3, 4 y 6, pues están bien sencillos. Si acaso el único complejo es, no, ni complejo, pues es el 3. Es ramo superior, ramo inferior y porque tiene dos tipos de fibras, fibras motoras para los músculos, músculo esquelético y fibras parasimpáticas para el músculo liso del ojo. ¿Sí? Pero pues en sí están muy sencillos. ¿Sí? Pero sí, no pregunto nada ni de 1, ni de 2, ni de 3, ni de 4, ni del 6. De esos no pregunto nada. Me enfoco trigémino y facial, nada más con esos tienen. Con esos tenemos para valer. Gracias, Sí, profe. así es. Me imagino ya se saben las ramas, ¿verdad? Del trigémino. Sí, espero que, porque no, aprendérselas para mañana va a estar muy pesado. Sí, sí. Ya se saben cuáles son las 3 ramas del oftálmico, las ramas terminales del nervio oftálmico. Nasociliar, frontal y lagrimal. Así es. ¿Y los colaterales? El anastomóstico del 3, del 4, del 6, del plexo carotidio y de Arnold, el recurrente. El recurrente de Arnold, así es. ¿Sí? Castro, ya había acabado, ¿no? Sus participaciones. Ah, sí. ¿No? Sí, Ya me profe. da miedo. Bueno, mañana la vuelvo a preguntar. A ver, entonces para que se pongan listos. ¿Sale? Ok, bueno, entonces mañana nos vemos. Hoy me conecté un poquito tarde porque no me salió agua caliente del calentador solar y tuve que prender el boiler. Ya que salía caliente, pues perdí como 10 minutos. No, pero mañana sí me conecto puntualmente a las 7 para alcanzar a ver trigémino y facial. Vayan viendo la clase de hace un año, ¿sí?
con Complete Anatomy, el que esté en aula virtual, porque ahí se ven ramas que no se ven en ningún otro lado, ¿eh? Como los ramos orbitarios del ganglio pterigopalatino, es el único lugar donde los he visto representados. ¿Sí? Entonces, chéquenlo. Chequen ese video, véanlo en el transcurso del día de hoy. ¿Sí? No se esperen hasta mañana. Sobre todo para que les ayude. ¿Sí? Porque mañana básicamente nada más vamos a verlo en Nether, puro Nether. ¿Ok? Bueno, entonces nos vemos mañana. Que tengan un bonito miércoles. Adiós, profe, gracias. Hasta mañana, Adiós. profe. Adiós. Esté bien, profe, adiós. Realmente, adiós.